Ya estamos en Sola Pública, así que vamos a empezar ahora que ya estamos, somos más de 150 personas en esta sala, así que bueno, vamos a dar inicio a este que es nuestro segundo encuentro de este ciclo de charlas, organizadas por las mesas nacionales de Colina, que tiene que ver con pensar un proyecto político en tiempos de pandemia, y que, bueno, el objetivo es fortalecer nuestras militancias, hacer estos encuentros federales, encontrarnos con compañeros y compañeras, poder vernos, sí, virtualmente, pero poder estar un poco más cerca. Y bueno, tenemos el gusto de estar con Dora Barrancos, es historiadora, es socióloga, feminista, es investigadora del CONICET, asesora presidencial, pero bueno, por sobre todas las cosas es una compañera del campo nacional y popular. Y bueno, también nos acompaña Victoria Montenegro, nuestra vicepresidenta, bueno, una referente de los organismos de derechos humanos, legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, es un gusto comenzar este espacio con ustedes, y para nosotras, Dora, es un orgullo para las mujeres de Colina que seas vos quien inicia este ciclo de Colina Feminista. Bueno, y como yo me voy a presentar, les cuento, mi nombre es Cecilia Peña, yo soy presidenta de Colina Río Negro, y como nos gusta empezar los espacios feministas siempre con alguna reflexión acerca de nuestras propias experiencias, de lo que hacemos, nos vamos a tomar estos primeros minutos para puntualizar algunas reflexiones que tienen que ver con, bueno, con cuáles son los desafíos que enfrentamos las mujeres que tenemos responsabilidades políticas partidarias y que somos feministas y que venimos militando en organizaciones feministas. Bueno, y me parece que el punto de partida tiene que ver con reconocer nuestra responsabilidad histórica, ¿sí? Que estos lugares no son un lugar para una foto, ni un lugar meritocrático, ni que esto tiene que ver con la suerte de unas pocas, sino que llegamos a estos lugares y los ocupamos porque hubo muchas mujeres antes que nosotros que dieron una dura batalla política, ¿sí? Para poder lograr que estemos en estos espacios. Y en este sentido me parece que, bueno, que somos todas un poco herederas de estos legados, ¿sí? De madres, de abuelas, de Vita, ¿sí? Que me parece que también tenemos una responsabilidad de volver hasta las mejores tradiciones del campo nacional y popular. Me parece que tenemos mucho que aprender de lo que Vita pensó en relación al partido feminista, al partido peronista feminista, a las unidades básicas. Así que bueno, me parece que estos legados son fundamentales para las construcciones que nosotras queremos hacer. Y llegamos de la mano de nuestras militancias, ¿sí? Las luchas que nosotras dimos en la calle, me parece que los temas que trabajamos y propusimos y que fueron temas de nuestra preocupación, como, no sé, la educación sexual integral, las desigualdades, las inequidades, las lógicas de dominación que tienen que ver con el patriarcado, con el capitalismo, los feminismos populares, los feminismos latinoamericanos, que entendieron claramente que la lucha es contra todas las opresiones, tienen que ser temas de nuestras agendas político-partidarias. Y me parece que aquí tenemos un desafío que es casi un desafío pedagógico, un desafío de la pedagogía popular feminista, si quieren, que tiene que ver con asegurarnos que todas nuestras compañeras puedan entender, aprender, saber acerca de todas las leyes de ampliación, de restitución de derechos, para poder conocer la integralidad de nuestros derechos, y no solo para conocerlos, sino justamente para poder militarlos, y para poder trabajar en el ejercicio concreto de esos derechos. Allí me parece que tenemos un gran desafío. Otro de los desafíos me parece que tiene que ver con cómo construimos organización política. Y para mí es toda una preocupación interpelar las formas tradicionales de construcción política. ¿Por qué? Porque sabemos que están plagadas de lógicas patriarcales, y que estas lógicas que tienen que ver, bueno, con las mesas chicas, con la verticalidad en la toma de las decisiones, con las roscas políticas, las tenemos que poder interpelar. Nosotros decimos que disputamos poder, claramente, nosotros queremos estar en lugares de poder, pero también tenemos que decir que el poder tal cual está así, no lo queremos, que lo queremos transformar, lo queremos cambiar, y me parece que en este sentido tenemos que estar muy atentas, porque a veces somos las mismas mujeres quienes
reproducimos esas lógicas que decimos que queremos cambiar. Y a mí me gusta hacerme siempre una pregunta que tiene que ver con, bueno, ¿cómo conduce una feminista? ¿Sí? Me parece que esta es una pregunta que tiene que estar siempre y todos los días en nosotras, y que la respuesta a esa pregunta no la vamos a encontrar ni en un libro, ni en un manual, es un trabajo, yo diría, casi artesanal, ¿sí? Que tenemos que hacer con nuestras compañeras, y que esto va a tener que ver fundamentalmente con que nuestras decisiones no sean para unos pocos, sino para los más, siempre. Tiene que ver con pensar construcciones más horizontales, más democráticas, más participativas, que traigan algo de estas organizaciones feministas en las que nosotros transitamos y en las que nos sentimos tan cómodas. Me parece también que otro de los desafíos es pensar en los vínculos. Si en las organizaciones feministas aprendimos que los vínculos, el cuidado entre nosotras, las mujeres, la sororidad, nuestro compromiso de unas con otras es importante, que a nosotros los vínculos nos importan, que nos reconocemos atravesadas por las emociones, como nos enseña la ESI, la educación sexual integral. Bueno, esto tiene que ser de nuestro modo de hacer política. Seguramente muchas comparten esto que nos pasa a veces, que bueno, cuando discutimos con un compañero o compañera, cuando tenemos una situación de tensión, la pasamos mal, nos problematizamos, nos angustiamos, y quizá miramos un poco estas lógicas más masculinas, ¿sí? Que discuten, que se enojan, que se dicen cosas tremendas, y al rato quizás están sentados tomando un café. Bueno, eso a nosotros no nos pasa, por eso tenemos que hacer de la política, me parece, un espacio más amable, crear lazos de confianza mutua, y poder pensar que el cariño, el amor, el cuidado entre nosotros también tienen que formar parte de nuestra ética política. Me parece que tenemos que mirar mucho a nuestras compañeras, saber qué les pasa, cuáles son sus situaciones, cuáles son sus padecimientos, a veces también, acompañarlas, ¿sí? Y poder romper también estas lógicas que aprendimos, que tienen que ver con la competencia, para, bueno, para sentir siempre que la otra, la que está a mi lado, es mi compañera y no es mi competencia. Y me parece que en este sentido también tenemos un desafío, que es trabajar con nuestros compañeros varones. Bueno, yo quiero decir que en nuestro espacio tenemos compañeros que nos acompañan mucho y nos acompañan muy bien, pero sí me parece que es todo un tema pensar, ayudar a pensarse a los varones, que se animen a cuestionar sus privilegios, que también podemos trabajar mucho esta idea de que el feminismo los incluye, que estos cambios los vamos a hacer junto con ellos, que hay otras formas y otros modos de construir sus masculinidades, y que la perspectiva de género en la política no tiene que ver con que sean cariñosos con nosotras, sino que se comprometan con la equidad, que puedan garantizar nuestros espacios de participación y también a veces ceder protagonismos. Otro de los temas que me preocupa y que me parece fundamental es la violencia política. Me parece que tiene que ser un tema en todos nuestros espacios político-partidarios, para desnaturalizarla, para reconocerla, para comprender cuáles son sus lógicas, ¿sí? Porque me parece que justamente lo que no queremos es que otras compañeras vivan situaciones a veces difíciles y complejas que hemos atravesado nosotras. Me parece que también tenemos una responsabilidad en esto de entusiasmar a otras compañeras a la militancia política, ¿sí? Me parece que tenemos que trabajar también en los relevos para que otras compañeras puedan sentir que estos espacios que algunas ocupamos en este momento los puedan ocupar ellas, y que en esto tenemos que trabajar, ¿sí? Y como a mí me gustan mucho las preguntas, aquí tengo como dos interrogantes, y uno tiene que ver con cómo acompañamos a aquellas mujeres, a aquellas compañeras que todavía no se sienten parte del movimiento feminista, que no se sienten representadas por el movimiento feminista. Y también cómo seguimos dialogando con aquellas compañeras nuestras de las organizaciones feministas que cuestionan, y a veces con razón, ¿sí?, las orgánicas partidarias. Nosotros creemos firmemente que la política es una herramienta de transformación social, y por eso queremos enamorar a muchas para que vengan a militar con nosotros en política.
Y por último, bueno, me parece fundamental pensar cuál es nuestra responsabilidad en este contexto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora que somos parte del gobierno nacional? Me parece que hay que militar mucho para sostener este proyecto, porque justamente son los gobiernos nacionales, peronistas y populares quienes van a garantizar y avanzar en la ampliación y restitución de derechos. Porque bueno, sabemos que los gobiernos conservadores nos endeudan, recortan presupuestos y recortan también los derechos. Y sabemos que desprecian profundamente la vida y la justicia social, ¿sí? Cristina, hace poquito, habló de nuestro proyecto y dijo, queremos un proyecto nacional, popular, feminista y latinoamericano. Tenemos un presidente que ha puesto en el corazón de la política pública la agenda feminista. Hoy, por decreto, salió el proyecto de cupo laboral trans. Y tenemos una ministra, ¿sí?, que es militante y que además dice que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad es una conquista de las organizaciones de mujeres. Entonces me parece que enfrentamos un gran desafío que tiene que ver con que todos, todas y todes estamos llamados a fortalecer estos espacios. Creo firmemente que la política mejora con más política y hagamos los cambios que tenemos que hacer. La política del campo popular es indudablemente quien va a poder cambiar este orden injusto y cruel que es el neoliberalismo y el patriarcado. Y juntas seguramente vamos a poder conquistar las libertades que nos faltan. Así que bueno, estas son algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes, y ahora sí la vamos a escuchar a Dora. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Yo creo que estoy de más, después de todo lo que has dicho. La verdad que ha sido un recorrido hermoso. Hay ahí toda una hilación que tiene todo un significado desde el pasado hasta el presente y del presente hacia las proyecciones futuras, porque enhebraste bien algunas estaciones que son importantes en nuestra digamos, en nuestra cristalización de lo que podríamos decir, hay una cierta cristalización de tradiciones en esta fuerza, que efectivamente responsabiliza más respecto del futuro. Entonces, cuando digo cristalización de tradiciones, claro, no dejo de pensar en lo que vos señalaste. Hay un hito de construcción de cuasi feminización de la política en la Argentina, siempre lo he dicho, y es el significado que tiene el peronismo en la Argentina, que siempre es un cálculo, bueno, de la ciencia política y a veces de la sociología política, hasta de la historiografía, que es un cálculo respecto de las matrices conceptuales de los populismos en América Latina. Creo que no me quiero meter mucho en esto, pero simplemente decirles que esa vertiente de los populismos en América Latina tiene sin embargo disonancias, no tienen mucha articulación de semejanza, tienen algunas semejanzas y tienen muchas disonancias. Una de las disonancias que plantea el cauce peronista en la Argentina es justamente la disonancia respecto de la monocórdica participación solamente de la gestión masculina en la política. Esa es toda una disonancia, porque no hay en América Latina, en ninguno de los llamados movimientos populistas de América Latina, que haya habido una configuración de un sentido cuasi feminizado de la política con una figura como Evita. Es evidente que eso no hay. Pero a veces ha sido muy significado. Es decir, el calzamiento femenino que tiene este proyecto político es muy particular. Obviamente es a Evita, ya que vamos a situarnos un poco ella, no se le puede pedir anacrónicamente que haya tenido una adhesión a lo que sería la canónica
el canónico figurín del feminismo, aun porque, no me canso de decir, el feminismo en los años en que aparece el fenómeno del peronismo tenía un cierto repliegue, no solamente en la Argentina, en el mundo, ¿no? Ha habido yo creo que una especie de reflujo del feminismo a propósito de las consecuencias, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, en que efectivamente las sociedades que fueron alcanzadas por el Segunda de la Guerra fue planetario, pero quiero decir, aquellas sociedades que participaron directamente de esta contienda, y luego el montante posterior al que da lugar la propia guerra, que es la Guerra Fría, efectivamente hace que una puede considerar un cierto repliegue de los feminismos. ¿Por qué? Porque después del 45 hubo como una recuperación, ¿cómo podríamos decir?, en un plano que efectivamente estaba urgido por otras cuestiones, ¿está claro? Y hubo hasta una recuperación en Estados Unidos del llamado baby boom, el planteamiento de una recuperación demográfica, de una reproducción, en donde eso es lo que de alguna manera justamente fue cuestionado con los alaridos de las feministas de los años 60, ¿no? Esto que la propia Betty Friedan llamó la mística de la feminidad. ¿Por qué? Porque hay como un curso de mística de lo femenino, mística de la feminidad, esta inmanencia de lo femenino, esta falta de gestión que había tenido el feminismo urticante, con el que había comenzado el siglo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque también habían aparecido derechos, los derechos políticos, ya habían aparecido. Francia, que es un país que fue muy renuente al voto femenino, bueno, en fin, termina la guerra y ahí nomás, en fin, hace unas equiparaciones. De modo que largos sondeos para decirle que también en la atmósfera de aparición del feminismo no era, del peronismo, no había un movimiento de alza del feminismo en el mundo. Está claro lo que quiero decir, ¿no? De modo que sí, había mucha consideración memoriosa, y también no digo que si hubiera, de ninguna manera quiero decir que fue sepultado el feminismo, digo, esa lógica que va impregnando la recuperación, inclusive el desastre que deja la Segunda Guerra, etcétera, etcétera, el desastre, ¿no?, en algunos lugares, implicó que las urgencias estuvieran puestas en otro lugar. Además, en la sociedad argentina, las urgencias de las feministas antes del 46 sí habían estado dentro de algo que hemos analizado mucho, una cierta focalización de las feministas argentinas respecto del espectáculo autoritario en el mundo, el nazifascismo, etc. De modo que cuando sirvió el peronismo, para muchas feministas también era una réplica, en fin, del autoritarismo. En suma, Evita cuando emerge con esa extraordinaria excepcionalidad, porque, digo, es excepcional en el cuadro patriarcal que Evita haya estado tan significada en algo que yo creo que siempre ella pensó que fue azarificado, ¿no? Es decir, siempre pienso que hay un espíritu en Evita es decir, que se notó en ella la misma situación de excepcionalidad, toda la excepcionalidad que significa inclusive la notación de clase, de origen de Evita, ¿no? Entonces, esto lo quiero remarcar porque, en fin, no le podemos pedir a Evita anacrónicamente que se haya embanderado con el feminismo, por estas razones generales, y inclusive por las notas, no precisamente adheridas al peronismo, perdón, que tenía algunas feministas. Hay algunas feministas, yo voy a hacerle un querido homenaje, un homenaje a una querida amiga, una gran investigadora, Donna Gay, gran amiga, que ella ha connotado algunos nombres feministas que pasaron al peronismo. Entre ellas,
Blanca Serres, que efectivamente trabajó cerca de la Secretaría, etcétera, etcétera. Pero como yo digo, alguna golondrina no hace el verano. Entonces, por lo tanto, la nota general era de discordancia. Evita fue una circunstancia toda excepcional, y lo he venido diciendo estos días y lo voy a repetir ahora, porque no podemos ser tan creativas a todo minuto, y quiero decirles que ella tuvo una adhesión notable a sus orígenes de clase, nunca abdicó, jamás abdicó, de ese apego a sus orígenes de clase, a su clase, y nunca abdicó de una, hoy llamamos, sororidad con las mujeres de su clase. Entonces, esto debe ser remarcado. Esto la lleva a unas intuiciones muy profundas, porque sí, no leía la cartilla feminista, pero se daba cuenta de que el proceso político implicaba masividad de participación de las mujeres. Y esto es una intuición profunda, enorme. Hay que tener intuición para eso, ¿no? Entonces, por eso su relación tan directa con el voto femenino, ¿no? Por mucho tiempo se había pensado que el voto era toda una iniciativa que habían llevado la mayoría de las fuerzas que contendieron en 1946 se proponían el voto, ojo, la mayoría de las votos. Porque además estaban los acuerdos, ya se había acordado en la política, en fin, panamericana, que se concediera el voto a las mujeres. Y entonces, pero bueno, una cosa es que esté en el propósito de una contienda electoral, y otra cosa es que se lleva adelante la propuesta. La verdad es que por eso Evita le pide a Colón, que era el presidente de la Cámara, que trate el proyecto solo a la vuelta de su viaje. Y entonces siempre respondo a la misma pregunta: ¿por qué? Y bueno, yo creo que Evita tenía intuiciones muy claras acerca de lo que era el orden machirulo, ¿no? Muy claro. Y no le escapaba que si no vigilaba de cerca ese proceso podía haber algún desliz. Entonces, ¿por qué le dice a Colón, yo quiero estar? Y además, hay una serie de cuestiones que hace Evita. No es solamente asistir a esas reuniones, a las sesiones del Congreso, no. Ella visita, se moviliza con varios gremios, muchos gremios feminizados. Ella hace visitas, hace como una especie de, ¿cómo diré?, de llamado para que acompañen fuertemente el voto. Luego hay un acto importantísimo en septiembre del 47, de modo que, sí, frente a los dos congresos, una gran movilización. Bueno, y luego el significado todo estridente que tiene que la sanción tenga una promulgación desde los balcones de la Casa de Gobierno, con aquel precioso discurso de Evita, un precioso discurso de Evita, en el que rápidamente, además Evita menciona, ustedes recordarán que dice, nos llevamos como laurel a la victoria, llevamos este triunfo, ¿no?, como laurel a la victoria, y rápidamente sí tiene una mención a las largas luchas antecedentes. Es cierto, muchas feministas estaban tal vez incómodas porque ella no había mencionado a figuras notables como Alicia Moró de Justo, que a la sazón estaba muy enfrentada, etcétera, ¿no? En fin, que había tenido una conspicua actuación en orden a la obtención del sufragio femenino, sobre todo en los años 20. Pero quiero ir más rápido para llegar más acá. Bueno, ese es un hito, es una tradición notable, ¿no? La tradición de Evita es una tradición notable en nuestras composiciones, ¿no?, políticas, pero también lo es en relación a América Latina. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Es una tradición notable que disrumpe lo que sería la continuidad de una percepción del populismo en América Latina, ¿no? El populismo en América Latina no tiene figuras femeninas, está claro lo que quiero decir, ¿está? En cambio, esa dotación de urgencia femenina sí lo tiene nuestro movimiento. Luego hay una actividad extraordinaria. Cuando yo era joven y militaba,
era un enorme, digamos, un enorme enjambre de mujeres, las militantes en los años 60 y 70, enorme. Además, porque la universidad ya había sido una plaza a la que habíamos llegado, etcétera, cambios notables en los 60 y 70, cambios también en los dispositivos morales, se aflojan muchísimo las constipaciones morales, sexuales, además la píldora, todo lo que ustedes quieran. Es cierto que la revolución no era tan extraordinaria, pero era una revolución muy importante en nuestras instalaciones femeninas. Además éramos muy cocoritas, muy envalentonadas, muy tremendas, muy prefiguradoras de lo que era el feminismo, para decirlo en términos, ¿no? No éramos feministas porque nos parecía que el feminismo era burgués, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre cuento que leí, obviamente, El segundo sexo a instancias muy dramáticas de una queridísima amiga mucho mayor que yo, que murió, que era de extracción muy popular, que había militado en el Partido Comunista y que después se pasó al peronismo, y que además muy ilustrada, y que me trajo El segundo sexo. Una conocía mucho a Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, pero bueno, y había leído muchas cosas, pero El segundo sexo, siempre lo digo, y me parece que es muy, muy de mi generación. Lo leímos como gran literatura, ¿se entiende? Lo leímos como una gran literatura, con poca interpelación acerca de nuestra subjetividad. Sí, era interesantísimo, pero ustedes saben lo que es, qué increíble, ¿no? Leer algo, bueno, que al final sí es confrontativo, pero, bueno, qué interesante, porque estábamos con poca desestabilización respecto de lo que sería la advertencia patriarcal, ¿no? Entonces, ahí lo que quiero decir es que efectivamente en esos fuelles hay una configuración de protofeminismo que efectivamente muchas obtuvimos en el exilio, otras obtuvieron en la manera resistente acá, y además ahí hay un hito extraordinario con madres y abuelas, ¿no? Que es como una desmentida completa respecto de la presunción patriarcal de la debilidad, ¿eh? de la inestabilidad emocional, ¿no? Es impactante, como la enorme emotividad de aquellas mujeres, sin embargo, nunca les hizo perder el juicio. ¿No les parece extraordinario, no? Es decir, ¿cómo diré? Tan atravesadas, ¿no? Y sin embargo, con tantas tretas, con tanta astucia, eso es notable, ¿no? Entonces, esto es para la desmentida casi ridícula del patriarcado decimonónico, y todavía perdura hoy, que las mujeres somos manojos emocionales, etcétera, etcétera, muy poco templados por ahí para las lides políticas, etcétera, porque siempre estamos al borde del ataque de nervios. Se ve muy bien que hay muchos varones hoy que están muy asomados a la escena política, muy desbordados de ataques de nervios, ¿no? Entonces, en fin, la verdad es que yo no dejo de pensar que Cristina, que tiene esa composición, ¿no? Tiene esa raíz de articulación envalentonada de las jóvenes de su generación. Ella es más joven que yo. Pero efectivamente ahí hay algo. Es cierto que en digamos, las adecuaciones al feminismo que hicimos muchas, tiene muchísimo que ver, insisto, con nuestras experiencias vitales, ¿no? Con el hecho de que acomodáramos mucho más la lente respecto de la injusticia, de la desigualdad, con relación a una sintonía más profunda con nosotras mismas, y que nos llevara, obviamente, sí, a un acierto con los feminismos renovados de los 60 y 70, que no tienen mucho que ver con los viejos feminismos, ¿no? Acá se trata de otras vertientes, además de dispositivos epistemológicos, profundos, ¿cómo diré?, de revisita a la propia historia,
a los presupuestos antropológicos, en fin, una remoción de escombros completa hizo el feminismo, cuyas ondas todavía, obviamente, todavía son grandes, ¿no? Es decir, entonces, a mí me parece que todo esto explica insisto, una cierta tradición cristalizada. Cristalizada no quiere decir momificada, quiere decir por qué en la Argentina se puede dar una revelación de la política en manos de mujeres con la figura de Cristina, ¿no? Y que, por otra parte, los efectos que han tenido los feminismos ya irradiados a las mujeres de los sectores populares, que nos hacen una vez más celebrar que primero el feminismo no se lee monocórdicamente, se lee siempre en plural. Y además siempre ha habido feminismos, nunca ha habido un feminismo. Sea también a veces por disgustos metodológicos, ¿no? En fin, a menudo las feministas estuvieron, no digo enfrentadas, pero bueno, una puede decir, y con esto un minuto más y me gustaría que me preguntaran, lo que yo quiero decir es que, miren, los feminismos también fueron trastocados por acontecimientos dolorosos. Yo no puedo dejar de evocar, con mis vicios de historiadora, que los feminismos, ustedes saben, sufrieron averías tremendas en la Primera Guerra Mundial, porque caminaba el sentido de una especie de internacional feminista, más allá de las disparidades que había, o de las disonancias que podía haber. Pero ustedes saben que a propósito de la Primera Guerra fue terrible, así como se terminó la Internacional Obrera. La Internacional Obrera terminó, ¿por qué? Y porque los obreros de los países que contendieron asumieron el papel patriótico de sus propios países, con lo cual lo que era internacional se tornó absolutamente ajado, ¿no? Y los feminismos también les pasó eso. Y yo voy a contar algo, las feministas se disgustaron tremendamente en sus posiciones pro-belicistas y anti-belicistas, al punto que en Inglaterra dos grandes lideresas, Millicent Gauset y la señora Pankhurst, tan impresionante su saga a favor del sufragio, ustedes saben, y Emmeline Pankhurst era completamente radicalizada en la acción directa. Ustedes recordarán que Emmeline salía a la calle, sus huestes rompían vidrios, a veces metían algún bombazo y muchas iban a parar a la cárcel, ¿no? Emmeline era algo que también no se crean que nuestras feministas querían mucho, nadie quería ser tan radicalizada como Emmeline, ¿no? Y en general tenía enfrentamientos con las otras feministas más, ¿cómo diré?, más contemplativas, en el sentido de evolución paulatina. Por ejemplo, Millicent era una figura muy, muy interesante, que provenía de un sector burgués muy importante, y que era una gran feminista. Ustedes saben que ambas dos, tanto Emmeline como Millicent, finalmente terminaron completamente de acuerdo con relación al ingreso de Inglaterra a la Primera Guerra, lo cual fue escandaloso, porque en 1915 hubo un gran encuentro de mujeres en La Haya, gran encuentro, difícil ir a La Haya, porque había que cruzar el mar. Entonces se imaginan que además no se daban tan fácilmente las visas para poder, y algunos países sí prohibían, inclusive Inglaterra no permitía que, bueno, las escocesas sí, algunas se hicieron representar porque estaban en contra de la voluntad guerrera. Las escocesas, ustedes saben que Escocia tiene sus desencuentros. Pero les cuento todo esto para decirles que siempre ha habido feminismos de todos los colores. En Francia hubo socialistas muy destacadas que se tornaron belicistas. Y en Alemania también. En Alemania fue tremendo, porque además los socialistas votaron los créditos de guerra de Alemania en 1914. En suma, no han faltado fricciones, pero lo que quiero decir
es que lo que tenemos ahora son feminismos muy resonantes a propósito de, ¿cómo diría?, las escalas humanas de las propias mujeres, ¿no? Mucho más que por la conceptuación, por los sentimientos, ¿no? Yo diría por las existencias, no tanto por la prédica conceptual de las feministas académicas, sino por lo nocional existencial. Y esto es extraordinario. Yo creo, y con esto termino, que los encuentros nacionales de mujeres han sido absolutamente mortificantes para aquellas estructuras cerradas que tenían las mujeres sobre de esto, ¿no? Y hay una mortificación de esa estructura de sensibilidad. Mortificar quiere decir, bueno, ¿no?, que da lugar a un doloroso a veces trastorno que lleva a la transformación. Miren, siempre que nos transformamos, algo viejo de nosotros queda atrás y tenemos un poco de saudades, ¿no? Hasta que nos animamos a ese gran tránsito. Y esto es así, así que bueno, en este momento en que estamos viviendo hay un compromiso extraordinario, notable, de nuestra fuerza, un compromiso que es así como es inalterable, ¿no? Ahora ya no hay marcha atrás, esto es lo que quiero decir. Tan no marcha atrás hay en este momento en que aparece esta serie de decretos, una suma de cuestiones que parecen menores en estos días pasados, pero que son muy importantes para tener en cuenta. No solamente la profunda vertebralidad, el hecho de que el presidente diga a menudo, yo de esto estoy aprendiendo, estoy aplicándome, esto es así, o en fin, y que efectivamente se dé cuenta que, en fin, que no se puede volver atrás, es inclusive esta modificación notable para las reglas, para el protocolo de audiencias. Ustedes saben que se ha determinado, no sé si lo saben, pero porque no apareció en ningún diario, ningún medio por ahí lo ha dicho, ni siquiera los medios que no son tan amigables. Pero ¿saben qué? Hace, creo que 10 días atrás, no fue este viernes, en el otro, ¿saben qué apareció? Una resolución por la cual el presidente de la República no tiene audiencias, aquellas audiencias que solicitan organizaciones, corporaciones, entidades, en fin, al presidente, si esas audiencias se hacen con más de 4 y más personas, tienen que tener cupo de género. ¿Sabían eso? No. No. Qué buena noticia les doy entonces, ¿saben qué? O sea, fíjense hasta qué punto estamos en un plano en que no se puede dar marcha atrás. Y este decreto de hoy es un decreto tan sustanciador para que apostemos con mucha fuerza a que saliendo, como diría un español muy antiguo, de esta tenebrosa circunstancia que nos acomete, efectivamente me parece que va a ser muy vibrante el reto en términos de políticas generalizadas para paliar la devastadora circunstancia que queda detrás del COVID. Bueno, cuestiones, asunteos, preguntas. Volvimos para ser mujeres, dice Belén de Colina de Tucumán, es verdad. Eso fue maravilloso, ¿no? El volvimos para ser mujeres, vieron que es una modificación de la lengua extraordinaria, porque Freud la explica mejor que nadie. Bueno, muchísimas gracias, Dora, por tus reflexiones, que siempre nos ayudan a pensar. Y bueno, ahora le pasamos la palabra a Vicky. Estás muteada. Ahí está. Perfecto. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Dora, no sabés qué honor que es para Colina Feministas que estés abriendo este ciclo de charlas. Sabés que
que te queremos muchísimo, que te admiramos y que realmente nos hace muy feliz saber que vos estás asesorando a nuestro presidente en este momento tan importante para la Argentina, porque realmente es mucha la expectativa de nuestro pueblo depositada en nuestro proyecto, y bueno, cuando superemos esta pandemia no tengo dudas de que va a ser enorme el trabajo que va a hacer él y en el Ministerio de la Mujer, todas estas políticas que también planteás, Dora, que de a poco es cierto que en este contexto difícil hay temas que no conocemos, y sobre todo las compañeras en las provincias, digo, tenemos muchos desafíos, que es lo que planteaba Ceci al principio, ¿no? Gran parte de este presente, donde obviamente la juventud y el movimiento de mujeres y feminista tomó las calles, digo, se empoderó, pero siempre tenemos que hacer un ejercicio de memoria. Por eso es tan rico, Dora, tenerte con nosotros, no solo lo que significó, bueno, nuestra historia de todas las mujeres feministas que lucharon por nuestros derechos, bueno, el peronismo y Evita como nuestra banderada, y después, por supuesto, las madres y las abuelas reivindicándonos, y también lo que fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina, permitiéndonos con políticas de Estado que la sociedad en su conjunto, a partir de leyes y programas, pudiera ir erradicando la violencia hacia las mujeres, absolutamente naturalizada, no hasta hace mucho tiempo, con la Ley de Protección Integral, y después con las políticas de Estado que fueron generando este empoderamiento de nosotras. Claramente los 4 años de Macri no fueron gratis, digo, hay muchas cuestiones a recuperar, y también sabemos que es muy difícil ser mujer y ejercer el poder. No es fácil, todas lo sabemos, todas las compañeras que están desde las básicas hasta quienes tenemos responsabilidades de gestión, sabemos que sigue siendo muy difícil, por eso es tan importante generar estos ámbitos para compartir juntas la importancia del feminismo, de que estemos realmente acompañadas, que seamos solidarias entre nosotras, es un ejercicio de cada día, además saber que efectivamente en estos pequeños, parecen pequeños, pero compañeras, es muy importante que en cada encuentro con nuestro presidente, o con los compañeros que ejercen función, estén las compañeras, porque claramente lo sabemos, siempre hacen la diferencia. Siempre hacen la diferencia, y siempre esas reuniones suelen ser mucho más productivas en materia de gestión cuando las mujeres estamos ahí también. Muy breve, porque ya sé que ya tenés que ir, Dora, pero quería agradecerte infinitamente en nombre de todas mis compañeras del Frente Feminista de Colina, y los compañeros también, que trabajamos con mucho compromiso en la formación de nuestras compañeras y compañeros. Nos seguimos formando y deconstruyendo todos los días, y bueno, decirte que te queremos mucho y que estamos muy orgullosas de vos, Dora. Dejamos 2 minutos que nos quedan para que alguna compañera pueda transmitirle una palabra. Perdón, pero bueno, yo también la quiero mucho y no la veo tan seguido, aunque no me crean, y siempre que te veo te lo tengo que decir. Bueno, Hermosa. muchas gracias, Vicky. Bueno, sí, muchas gracias, Vicky. Y bueno, sabemos esto que decía Vicky, que tenés otros compromisos, que te tenés que ir, pero sí, antes nos gustaría preguntarte si vos nos podés hacer un aporte en relación a cómo podemos construir política y construir desde nuestros espacios para que lleguen más mujeres, para que las que lleguen tengan perspectiva feminista, y fundamentalmente para que no sean impuestas por las mesas chicas y por un grupo de varones. Qué linda pregunta. Excelente. Vos hablaste, y a mí me gustó mucho el tono moral, interpelación que hiciste respecto de una ética de la sororidad en política, ¿no? En todo y cualquier lugar la sororidad es un principio fundamental. Es cierto que tenemos unas construcciones patriarcales y unas construcciones narcisísticas muy dolorosas en la política. En cualquier lugar del escenario social se ve, se observa y se manifiesta el narcisismo. Pero evidentemente en política es una especie de tumoración. Obviamente algo de querernos bien a nosotras es fundamental. Esto es un principio narcisístico elemental, tenemos que tener. El problema son los sobregiros, el problema es esa especie de gnosis sobrepoderosa que algunas gentes
están acometidas y que impiden, obviamente, que efectivamente abrirle puentes a otras mujeres, ¿no? Abrirle puentes a otras mujeres. Esto es lo que tenemos que hacer. Porque les voy a decir algo. La oposición, que Cristina genialmente llamó la oposición machirula, es una oposición de expectativa. A ver, ¿qué es lo que está en la expectativa? La oposición que hacen en general los quiebres, las significaciones ominosas que se tienen, en fin, es algo que, participa de lo que podríamos ser la expectativa negativa que tenemos. Pero no deberíamos tener una expectativa negativa de la participación de las otras mujeres. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Es decir, deberíamos tener una cuota de mucha sororidad y además empeñarnos en decir, bueno, esta compañera realmente es muy importante que pudiera llegar. Hay que darle mucha sostenibilidad. Y bueno, y el otro cometido sí es fundamental, sí, un instructivo feminista que tiene que siempre interpelar, insisto, la subjetividad más profunda. A veces nos encontramos con dosis también graníticas digamos, de asideros patriarcales en muchas mujeres. Es así, lo sabemos muy bien. El patriarcado ha triunfado porque evidentemente se ha hecho con natural y ha permeado la subjetividad de las mujeres, ¿no? Entonces, si no, no hubiera tenido tanta metaestabilidad a lo largo de los tiempos. Entonces, esto hay que verlo. No necesitamos que las mujeres lean la cartilla feminista de cabo a rabo, por así decirlo. Necesitamos que se manifiesten insurgentes respecto de la observación que se hace, de esos sentidos comunes que son irracionales. El sentido común irracional. El sentido común es irracional, porque entonces lo que necesitamos son mujeres críticas, mujeres que efectivamente hagan tengan otros dispositivos, se avengan fundamentalmente a observar el mundo desde otra situación que no sea el sentido común, que es tan perturbador y que es nocivo, inclusive para sus propias libertades más, yo diría más, en fin, son una situación de obstáculo. Esto es lo que necesitamos. Yo creo que, que hay que trabajar mucho, que hay que persistir mucho, que hay que amucharse, que hay que, en fin, y yo les voy a decir algo, frente a algunas situaciones que hoy por ahí están estremeciendo, la posibilidad de que haya, ¿cómo decirles? La posibilidad de que haya gente que está muy inquieta, o que, en fin, esté muy estremecida por el agravamiento que significa en este momento el COVID, que haya como una destemplada actitud pesimista, o que haya alguna urgencia. Yo vivo diciendo que felizmente estoy tramitando mucha relación orgánica con las congéneres y no veo a las mujeres muy, muy sólidas en la idea de resistencia al COVID, en la idea de resistencia y permanecer muy fuertemente vinculada a la expectativa positiva. Eso no quiere decir que digamos a todos sí, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que veo que por el lado extraordinario de la militancia, ese lado extraordinario que tiene la militancia femenina, lo que veo es una composición adentrada en que juntes, no podremos volver atrás. Y que tenemos claro la penumbra brutal en que quedó este país hasta el 10 de diciembre del año pasado. Y que eso mismo nos da mucha fuerza. En ese punto no dejo de pensar, y no hay nada de esencialismo en lo que digo, que felizmente estos frentes tienen tanto mujerío, tanta fuerza de mujer, tanta capacidad de resiliencia, que solo pueden aportar, por su larga experiencia, las generosas subjetividades femeninas. En fin, como ustedes ven, soy una optimista irredenta. Pero bueno,
Esto es lo que me parece, y veo vibrantes, y veo, y las veo así, que empeñosas en salir de las encrucijadas. Me parece que esa es nuestra principal fuerza. Estamos en el empeño siempre, siempre, siempre de salir de las encrucijadas, ¿no? No nos vencen fácilmente, no nos ponen fácilmente la mordaza. Así que muchísimas gracias, y será hasta todo momento. Ya estaremos en condiciones de vibrantes abrazos, así, bien musculares, bien directos. A cuidarse mucho, a cuidarse mucho. En eso estamos. Gracias, Dora. Bueno, Gracias. Querida, un abrazo particularmente constrictor contigo, y en fin, a todas, a todos, no sé si hay por ahí algún todo, pero es probable que haya algún todo, que haya todos. Bueno, gracias, mucha fuerza, mucha potencia, muchas resistencias. Bueno, Dora, te agradecemos a vos por este espacio, realmente, bueno, tus palabras y tus reflexiones, que además las venimos escuchando desde hace mucho tiempo, que te seguimos, que sos una compañeraza del espacio, de los espacios feministas, así que siempre nos ayudan a pensar y a seguir construyendo. Bueno, yo les quería contar que esta charla va a estar grabada en los sitios oficiales del partido, en el Facebook, así que si alguien la quiere volver a escuchar, estará por allí. También contarles que en el próximo encuentro de las mesas nacionales, en el próximo encuentro de este ciclo, va a estar Eugenio Zaffaroni, así que bueno, todos aquellos y aquellas que quieran escucharlo, buenísimo, para que se puedan sumar. Y bueno, vamos a ir cerrando porque, bueno, ya no tenemos más tiempo, nos habíamos comprometido a ser puntuales. Y bueno, compañeras, a seguir militando, porque bueno, es mucho lo que tenemos por delante, y sabemos que, bueno, la equidad, la paridad, los derechos, tenemos que construirlos, ¿sí? Los deseamos, a veces están plasmados en nuestras legislaciones, pero sabemos que tenemos una gran tarea por delante que tiene que ver con construir más feminismo, más política nacional y popular para ir con los derechos que nos faltan. Muchísimas gracias a todos y a todas. Chao, compañeras, compañeros.